En el episodio de esta noche tenemos dos historias que compartir, cada una empapada de susurros de maldiciones y cosas que es mejor no perturbar. La primera nos lleva a la prefectura de Ibaraki, a un lugar al que los locales se niegan a entrar una vez que cae el sol. La llaman la Casa Inukane, aunque algunos la conocen por otro nombre, la Casa del Dinero de Perro. A primera vista no parece más que otra mansión abandonada, su armazón de madera vencido por años de podredumbre, ventanas agrietadas y ciegas de polvo. Pero si te acercas un poco más, el silencio parece apretarse a tu alrededor. Los vecinos dicen que el silencio nunca está vacío. Gruñe. La historia empieza con el antiguo dueño de la casa, un hombre que una vez gobernó el pueblo con su riqueza y su crueldad. Su dinero no venía limpio, se ganó en las sombras, a través de deudas que dejaron a familias arruinadas, a través del miedo que se propagó como una enfermedad. Cuando murió, la forma en que lo hizo fue violenta, y muchos creen que esa violencia no terminó con su último aliento. La finca quedó para desmoronarse, pero algo permaneció. Exploradores urbanos hablan de altares volcados, huesos esparcidos como advertencias y escrituras en las paredes que cambian en el rabillo del ojo. La parte más extraña, dicen, es el sonido, profundo, gutural y cercano. Perros gruñendo en la oscuridad donde no viven animales. Y si sigues escuchando demasiado tiempo, algo más te escucha a ti. La historia comienza con un viajero, alguien atraído no por casualidad sino por curiosidad. No era ajeno a los lugares abandonados. El tipo de persona que llevaba una cámara, una linterna y un ansia de descubrir lo que otros temían. Japón tiene muchos edificios olvidados dispersos por su campo, pero cuando escuchó susurros sobre la casa Inukane se sintió diferente. Los locales no solo la llamaban encantada, la llamaban maldita, y las maldiciones nunca se susurran sin razón. La casa se alza en las afueras de Ibaraki, oculta tras un muro de árboles enmarañados y maleza crecida. Desde la distancia, parece que el tiempo mismo se rindió con ella. Tejas faltantes, madera comida por el clima, puertas correderas deformadas y apenas sujetas a sus marcos. Sin embargo, hay algo más inquietante que el abandono en su forma, la manera en que la estructura se inclina, la forma en que sus ventanas parecen hundirse en la oscuridad. Da la sensación de que el edificio mismo está observando. El viajero llegó justo antes del anochecer, cuando la luz aún se aferraba al cielo pero las sombras empezaban a alargarse. El propósito era simple, al menos sobre el papel. Quería documentar la casa, capturar imágenes, entrar, grabar lo que encontrara y salir con pruebas de que los rumores no eran más que eso, historias hechas para asustar a los niños. Pero las intenciones suelen cambiar cuando te adentras demasiado en lugares a los que no perteneces. Los aldeanos ya habían dado sus advertencias. Hombres, mayores en el mercado local que negaban con la cabeza cuando se mencionaba el nombre. Una mujer que murmuró una oración por lo bajo cuando oyó hablar de entrar en la finca. Nadie lo dijo abiertamente, pero sus rostros decían suficiente. Otros habían ido antes, y algunos no regresaron con la misma mirada. Algunos no regresaron en absoluto. Aún así, el viajero siguió adelante. Recorrió un estrecho sendero de tierra ahogado por las malas hierbas, sus zapatos crujiendo sobre ramas rotas. El aire estaba pesado, más denso de lo que debería para una tarde fresca, y traía el más leve olor a óxido y madera húmeda. Con cada paso, la casa crecía, su silueta negra alzándose contra el cielo que se desvanecía. Cuando llegó al portón, ya estaba roto, colgando torcido de sus bisagras. Más allá, el patio estaba cubierto de ramas caídas y trozos de teja, como las secuelas de una tormenta. El viajero se detuvo allí un momento, la mano en el pestillo oxidado, y escuchó, nada más que cigarras, su estridente coro llenando el aire. Y sin embargo, bajo ese sonido había algo más, una vibración baja, casi demasiado débil para oír, como un gruñido sostenido en la garganta de la propia tierra. Sacudiéndoselo avanzó. El sendero conducía directo al frente de la casa, donde el engagua de madera crujió bajo su peso. La linterna del viajero se encendió, un haz que cortó las capas de polvo. La puerta corredera se abrió con un rasguño renuente, y el olor golpeó de inmediato. Tatami rancio, moho, y algo más punzante debajo, algo que se pegaba al aire como hierro. Dentro, las habitaciones se estiraban como cáscaras huecas. Paredes amarillentas y agrietadas, tatamis quebradizos bajo los pies. En la esquina, un altar budista yacía volcado, sus pequeñas ofrendas esparcidas y podridas, como si alguien las hubiera destruido deliberadamente. El viajero levantó la cámara, el obturador chasqueando una, dos veces, capturando fragmentos de una historia dejada a pudrirse. Cada paso más profundo se sentía como una intromisión,
como si la casa misma resentía su presencia. Las sombras se acumulaban en las esquinas, tragando el haz de luz demasiado rápido, demasiado antinaturalmente, y siempre, justo en el borde del oído, volvía aquel sonido, bajo, animal y paciente. Un gruñido sin origen. El viajero se detuvo, respiración superficial. El haz de la linterna temblando levemente. Estaba allí para encontrar respuestas, para exponer la verdad tras la leyenda. Pero con cada paso hacia adelante, una pregunta no dejaba de repetirse en su mente. ¿Y si la leyenda era cierta? El viajero se adentró más en la casa Inukane, cada crujido del entarimado rompiendo el silencio como una advertencia. El polvo flotaba perezoso en el haz de la linterna, agitado por un aire demasiado frío para una habitación cerrada. La casa parecía más grande por dentro de lo que había parecido desde fuera, pasillos que se alargaban más de lo debido, puertas que se multiplicaban en las sombras. Era como si el edificio quisiera perderlo. Pasó junto a otra habitación donde las puertas correderas habían sido arrancadas por completo de sus marcos, descansando rotas contra la pared. Sobre el tatami, marcas extrañas estaban garabateadas con tinta negra, espirales y símbolos dentados que no parecían ni aleatorios ni familiares. Algunos estaban corridos, como arrastrados por una mano sin fuerzas. Otros parecían recién trazados, más oscuros y nítidos contra las esteras descoloridas. El viajero se agachó, alzó la cámara, y el eco del obturador resonó por la mansión hueca. Entonces llegó el sonido. Al principio tenue, tan tenue que pudo haber sido imaginación. Un rumor bajo, no del todo trueno, no del todo voz, volvió, más fuerte, como el gruñido de un animal oculto justo más allá de la vista. El viajero se quedó helado, la linterna barriendo las esquinas, el haz rozando muebles rotos y paredes descascaradas. Nada. El sonido se desvaneció, pero el silencio que le siguió se sintió pesado, como si la casa misma contuviera el aliento. Se irguió despacio, obligándose a continuar por el pasillo. Cada paso parecía resonar más alto que el anterior, y en ese eco había algo extraño. El patrón de sus pisadas no coincidía. Había un segundo juego, más ligero, retrasado por una fracción de segundo. El viajero se giró de golpe, pero el corredor estaba vacío. El haz de la linterna solo reveló el camino por el que había venido, extendiéndose hacia una pared espesa de oscuridad. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo nervios, solo imaginación. Sin embargo, cuanto más se adentraba, más difícil era creerlo. En una de las habitaciones laterales, el altar que había visto antes no era el único. Había varios más en distintos rincones de la casa, todos volcados, todos en desorden. Figuras de deidades de madera yacían rotas, varillas de incienso esparcidas como huesos secos, velas derretidas en formas deformes. Alguien se había esforzado por destruirlos todos, como intentando borrar toda traza de protección. El viajero alzó la cámara otra vez, la lente captando el débil brillo de algo en el suelo. Se acercó. Huesos, pequeños, frágiles, esparcidos en montones sobre el tatami, demasiado pequeños para ser humanos. La linterna se detuvo y una realización se deslizó. Eran huesos de animales, perros, quizá. El nombre volvió entonces, Casa del Dinero de Perro, y el aire pareció enfriarse aún más. Otro gruñido, inconfundible, vibrando por las paredes, más cerca ahora. El viajero giró, el corazón golpeando, la linterna saltando de una esquina a otra. Las sombras ondulaban por las paredes, estirándose demasiado, doblándose en formas que no pertenecían a los muebles rotos. El gruñido se detuvo tan de repente como empezó, dejando solo silencio, pero ese silencio era peor. Se sentía expectante. La cámara tembló ligeramente en sus manos mientras avanzaba de nuevo, obligando a sus piernas a llevarlo más adentro. Entró en lo que parecía la sala principal, más grande que las otras, con tatamis anchos agrietados y combados por años de humedad. En el centro yacía algo que no debía estar allí, un rastro de huellas embarradas, no humanas. La forma era inconfundible, marcas de patas, hundidas en el polvo, que cruzaban la habitación de lado a lado. El viajero se agachó, el haz de la linterna temblando al seguir el rastro. Las huellas eran grandes, más grandes de lo que debería dejar cualquier perro, y sin embargo, la zancada era irregular, desigual, como si lo que las hizo caminara no solo a cuatro patas, sino a veces a dos. La línea de impresiones terminaba de golpe en la pared del fondo, desvaneciéndose en la nada. No había puerta abierta, ni ventana rota, solo una pared lisa y un rastro imposible que moría contra ella. El pecho del viajero se apretó, retrocedió, y en ese momento el aire cambió. Al principio sutil, una corriente fría sobre la piel,
el leve roce de algo moviéndose detrás de él. Luego, claro y nítido, el sonido de garras sobre tatami, lento, rasposo, acercándose. Se volvió, la linterna cortando la penumbra, pero una vez más la sala estaba vacía, nada más que polvo y silencio. Aún así, el sonido de garras había sido real, el sonido de algo moviéndose, arrastrándose hacia adelante. El viajero retrocedió hacia el centro de la estancia, la cámara alzada como un escudo. Cada instinto le gritaba que se fuera, que se diera la vuelta y corriera, pero la curiosidad, terca e implacable, lo mantuvo quieto. Escaneó de nuevo las paredes, el techo, las esquinas donde las sombras se acumulaban más densas. Nada se movió, y sin embargo, la sensación de ser observado le aplastaba con un peso sofocante. Tragó saliva, intentando acompasar la respiración. Tal vez era hora de irse, pensó. Tal vez las leyendas no eran solo historias, pero al girar hacia la puerta algo lo dejó helado. En la pared junto a la salida, débilmente arañadas en la madera, había palabras, no escritas, sino talladas a profundidad, letras dentadas desgarradas por algo afilado. El viajero se acercó, el haz firme ahora, el corazón golpeando mientras las palabras se revelaban. Una advertencia. No te quedes después del anochecer. El viajero exhaló despacio, un escalofrío recorriéndole la piel. Afuera el sol ya se había ido, la casa oscurecía por segundos, y en algún lugar, en esa oscuridad, el gruñido aguardaba. El viajero permaneció inmóvil en la sala principal, las palabras talladas ardiendo aún en su mente. No te quedes después del anochecer. El haz titubeó ligeramente al barrer el espacio una vez más, medio esperando que la advertencia desapareciera, como si nunca hubiera estado allí. Pero las letras dentadas seguían, grabadas con una violencia que parecía reciente. Quien dejó ese mensaje quiso que se viera, pero la pregunta persistía. ¿Por quién? ¿Y por qué solo esa frase? Un ruido súbito cortó el silencio. Un chasquido seco, como madera partiéndose bajo presión, resonó desde el pasillo por el que acababa de venir. El viajero se volvió, la linterna rajando la oscuridad. Al principio, nada. Luego, lentamente, el sonido volvió. Un crujido rítmico como si alguien caminara por el engagua, cada paso más pesado que el anterior. El viajero apretó la cámara, respiración superficial, escuchando. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que se detuvieron justo fuera de la habitación. Una pausa, un silencio espeso como piedra. Luego, 3 golpes deliberados sacudieron el marco de madera de la puerta corredera. No aleatorios, no el viento, un ritmo deliberado, lento y burlón. Con el corazón desbocado, el viajero dio un paso atrás, la linterna fija en la puerta. La mente corrió. ¿Y si era otro explorador? ¿Alguien más atraído a la casa? Pero todos en el pueblo habían advertido no venir. Nadie quería entrar aquí, no después del atardecer. Antes de que pudiera hablar, los golpes cesaron. En su lugar llegó algo peor. Una voz, baja, gutural, distorsionada como si se forzara por una garganta que ya no funcionaba como debe. Las palabras tomaron forma, pero rotas. Un graznido que parecía resonar a ambos lados de la puerta. Vete. Antes... La voz se apagó, disolviéndose en un gruñido húmedo que arañó el silencio. El viajero retrocedió otro paso, el pulso al galope, pero no pudo apartar la mirada. Cada instinto gritaba peligro, pero el señuelo de lo desconocido era más fuerte. Esperó. El aliento contenido, la linterna fija en el marco tembloroso. Y entonces, silencio de nuevo. Reuniendo el poco valor que quedaba, el viajero se acercó a la puerta corredera. Su mano la alcanzó, dedos temblorosos rozando la madera. Con un arranque de determinación la abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, nada más que sombras extendiéndose a lo largo, y el tenue aroma de algo punzante, metálico, flotando en el aire. Sin embargo, justo en el borde de la vista, débilmente arañadas en las tablas del suelo, había nuevas marcas, surcos profundos en la madera, dentados como zarpazos, estirándose por el pasillo en patrones irregulares. El viajero las siguió, cada paso resonando demasiado alto en la sofocante oscuridad. Las marcas de garras se arrastraban por las tablas, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, como si lo que las hizo estuviera paseando inquieto por la casa. El rastro terminaba en otra habitación, su puerta corredera entreabierta, invitando. Dentro era peor que nada hasta entonces. Aquella estancia había sido un estudio. Estanterías por las paredes, pero los libros estaban hechos trizas, rasgados en tiras, papel esparcido como confeti. Y en la pared del fondo, escrito no con tinta sino con algo más oscuro, algo seco y descascarado, había otro mensaje. Las letras inclinadas,
irregulares como talladas por una mano o garra, demasiado inestable para formarlas con limpieza. No puedes salir. El viajero dio un traspié, el haz de la linterna dando sacudidas por la habitación. Las palabras latían en su mente, más fuerte que sus propios pensamientos. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O una verdad? Antes de poder pensar más, el gruñido volvió. Más alto esta vez. Más cerca. Retumbó desde la esquina de la habitación, donde las sombras parecían más espesas que el resto. El haz titubeó, atrapado en la bruma de polvo. Y entonces, por el brevísimo instante lo vio. Una forma, baja al suelo, hombros masivos encorvados, ojos brillando débilmente como brasas en la oscuridad. La figura no era del todo animal ni del todo humana. La cabeza colgaba pesada, las mandíbulas abriéndose lo suficiente para relucir con filo. El pelo erizado por el lomo, pero las extremidades dobladas de forma antinatural, a medio erguirse, a medio arrastrarse. El haz la rozó y luego desapareció. La esquina volvió a estar vacía, solo polvo y estantes rotos. El viajero reculó, el pulso martillando, el sudor frío en la piel. Lo había visto, aunque fuera un suspiro, lo había visto. El amo maldito de esa casa, el espíritu a medio camino entre hombre y perro del que se susurraba desde hacía años. Y como para confirmarlo, la voz volvió, baja y áspera, arrastrándose por la habitación como humo. Tú, quédate. Las piernas del viajero temblaron, desgarradas entre la huida y la parálisis. Cada pasillo detrás se alargaba hacia una oscuridad más profunda. Cada sombra palpitaba con promesas de movimiento. Y mientras tanto, la presencia invisible permanecía, esperando a que eligiera. La casa había dado su advertencia. Ahora quería ver si la obedecería. La respiración del viajero salía en ráfagas cortas, empañando levemente el aire frío del estudio arruinado. Las palabras en la pared ardían todavía en su mente. No puedes salir. Apretó la linterna con más fuerza, su estrecho haz tembloroso al barrer los libros hechos jirones y los tatamis arañados. Cada parte de su cuerpo gritaba por correr, por atravesar el pasillo y forzar la salida. Pero algo más profundo, algo no dicho, mantuvo sus pies clavados. Tal vez era incredulidad, tal vez terquedad, tal vez era la misma curiosidad enferma que lo había traído aquí. El silencio se quebró, un estruendo repentino desde arriba, el crujido de una viga al partirse. Polvo llovió del techo, tamizando el aire en una niebla sofocante. El viajero giró, la luz hacia arriba. A través de las rendijas de las tablas combadas del techo juró ver movimiento. Algo pesado arrastrándose por el suelo de arriba. El sonido no era constante, demasiado irregular, demasiado animal. Garras raspando la madera, seguido del sordo golpe del peso cambiando de 4 extremidades a 2, adelante y atrás, como si la criatura no pudiera decidir qué era. El pecho del viajero se estrechó, salió al pasillo, la mirada saltando entre el techo y el suelo, cada sonido reverberando por los huesos de la casa. Al llegar al centro del corredor el ruido se detuvo, silencio absoluto, del tipo que eriza los vellos de los brazos, como si el silencio mismo escuchara. Entonces llegó el gruñido, más alto que nunca, resonando por las paredes, por el suelo, por sus costillas. No venía de arriba esta vez, venía de todas partes. El haz saltó a izquierda, derecha, al frente. Cada esquina centelleaba con sombras móviles que se escurrían fuera de alcance. El gruñido se elevó, partiéndose en capas, hasta que ya no sonó como una sola voz, sino muchas, superpuestas, bufando, susurrando. Algunas profundas y guturales, otras altas y rotas, como el gemido de animales moribundos. El viajero se echó atrás, pegándose a la pared, la linterna sacudiéndose en la mano. Las palabras talladas reaparecieron en su mente. No te quedes después del anochecer. Y ahora, en el crecer de la penumbra, por fin lo entendió. Las luces parpadearon, no las de la linterna que se mantenía, sino las del propio aire, como si la casa respirara con un ritmo que doblaba la luz. El pasillo se alargó ante sus ojos, estirándose hacia una oscuridad imposible. Las puertas se multiplicaron. La geometría del lugar cambió, volviéndose desconocida. La casa estaba cambiando, reconfigurándose para atraparlo dentro. Y entonces apareció. Al final del pasillo, algo salió arrastrándose de la oscuridad. Hombros enormes encorvados, pelaje erizado por la espalda, extremidades torcidas, garras raspando surcos en la madera con cada paso. La cabeza colgaba baja, el hocico reluciendo en el haz, pero el resto del rostro, los ojos, la línea de la mandíbula, eran horriblemente humanos.
La piel colgaba flácida donde el pelaje cedía a la carne. Sus ojos brillaban débilmente, no como los de un animal, sino conscientes, inteligentes, llenos de una malicia afilada por siglos de hambre. El viajero se congeló, el haz fijado en su forma. Por un momento, todo lo demás desapareció. La casa, las sombras, los susurros. Solo existía la criatura, el amo maldito de la casa del dinero de perro. Ahora estaba erguido, enorme, con las garras colgando a los lados. Inclinó la cabeza en una grotesca imitación de curiosidad, como estudiando al intruso que se atrevió a entrar. Entonces su boca se abrió, no un ladrido, no un gruñido, una voz. Deuda, impaga. El sonido era fracturado, rechinando como piedra, pero las palabras eran lo bastante claras. El estómago del viajero se hundió. Aquello no era un embrujo al azar, no un espíritu sin propósito. La maldición atada a ese lugar nacía de la venganza, de la crueldad del antiguo dueño que atormentó a otros en vida. Ahora se había convertido en algo peor, algo que cazaba, que cobraba, que exigía un pago que nunca terminaba. La criatura dio un paso. La madera gimió bajo ella, las garras taconeando el tatami. El viajero retrocedió, el haz bailando. Detrás del monstruo, el pasillo pareció plegarse sobre sí mismo, las puertas cerrándose una a una con fuerza de hueso. El polvo se arremolinó, ahogando el aire. No había a dónde correr. El gruñido volvió, más profundo ahora, reverberando con algo casi ritual. A medida que se acercaba, la linterna del viajero parpadeó por primera vez, su haz titubeando. El pánico subió. Las paredes se estrecharon, sombras derramándose por el suelo como tinta. El sonido de perros llenó el aire, decenas ladrando, bufando, cercando, y sin embargo ninguno visible. Solo la cosa delante, medio hombre, medio bestia, con la voz rompiéndose en una risa que arañaba el silencio. El viajero jadeó, pegado a la pared del fondo, el pulso atronando en los oídos. Alzó la cámara con manos temblorosas. Tomó una foto desesperada. El flash iluminó el corredor por una fracción de segundo. En ese fotograma congelado, la verdad fue peor de lo imaginado. No una criatura, muchas. Formas encorvadas en las esquinas, arrastrándose por el techo, pegando sus caras a las paredes, sus ojos brillando levemente en la llamarada de luz. Todas torcidas, todas con la misma fusión grotesca de hombre y perro, y todas mirando directamente al intruso. La luz murió, la oscuridad tragó el pasillo otra vez, y en ese instante el viajero entendió por fin, esa casa no estaba abandonada, nunca había estado vacía, estaba llena. El corazón del viajero tronó cuando el flash se desvaneció dejando solo la oscuridad asfixiante. Los ecos de garras, de gruñidos guturales, de risas inhumanas parecían sangrar en las paredes mismas. Cada sombra respiraba, cada esquina se inclinaba más cerca, y, aún así, en medio de esa tormenta creciente, un detalle se negaba a abandonar su mente. La voz, deuda, impaga. Las palabras no habían sido al azar, fueron deliberadas, claras, y en su peso había algo más que malicia, había propósito. El viajero retrocedió, la luz oscilando errática por el pasillo deformado, intentando calmar el aliento. Las advertencias talladas, las marcas de garras en el suelo, los altares volcados, los huesos. Cada fragmento de la decadencia de la casa se alineó de repente con las palabras crípticas de la voz. No era un embrujo nacido de furia sin rumbo, era una maldición ligada no a la casa en sí, sino al hombre que una vez la gobernó. En vida, había sido prestamista, cruel, implacable, se alimentaba de la desesperación, de familias sin a dónde acudir. Quienes no podían pagar quedaban quebrados, arruinados, a veces empujados a una desesperación tan profunda que los devoraba. Su riqueza crecía mientras la de ellos se desmoronaba, su crueldad dejando cicatrices por el pueblo. Ni la muerte, al parecer, cerró su libro mayor. El viajero recordó los rostros de los aldeanos, su silencio cuando se mencionaba su nombre. Cómo murmuraron oraciones en lugar de dar indicaciones. No era solo miedo a los fantasmas, era miedo a él, miedo a lo que se había convertido tras morir. Otro gruñido rodó por la casa, más profundo que antes, haciendo vibrar las tablas bajo los pies. El viajero lanzó la linterna hacia el sonido, solo para encontrar más marcas de garras talladas en las paredes, frescas, como si se hubieran hecho mientras estaba allí. Las palabras tomaron forma de nuevo, dentadas e irregulares, pero innegables. Paga lo que se debe. Se le cortó la respiración. Era la casa hablando ahora, por arañazos, por susurros, por ecos de perros en la oscuridad invisible. La maldición exigía pago, pero ¿qué pago podía querer un muerto?
El as barrió otro altar, este destrozado con tanta violencia que la madera estaba astillada en todas direcciones. Entre los fragmentos yacía una fotografía, deformada por el agua, pero aún visible. Mostraba a una familia, padre, madre, dos niños, arrodillados ante el altar en días mejores. Sus rostros borrosos por la edad, pero su postura contaba la historia. Habían estado rezando, suplicando, tal vez por liberarse de las deudas que los ataban. El estómago del viajero se contrajo, quizá los altares no se habían destruido por accidente. Tal vez los había destruido la propia maldición, derribando cualquier intento de ofrecer paz. La casa no quería oraciones, quería poder, miedo, sufrimiento. Los gruñidos se intensificaron, rodeando al viajero como una jauría cercando a su presa. Cada instinto gritaba escapar, pero la casa misma se había desplazado. Los pasillos se estiraban hacia la negrura. Las puertas solo conducían de nuevo a las mismas estancias. El edificio era un laberinto, retorciéndose para mantenerlo dentro. Y entonces, en la oscuridad sofocante, surgió un recuerdo. El rastro de huellas que había visto antes. Irregular, cambiando de 4 patas a 2. No había sido una sola bestia acechándolo. Había sido él, el amo de la casa, maldito a rondar sus propios pasillos. A veces como hombre, a veces como bestia, nunca en reposo. Los gruñidos no eran solo voces de perros, eran su voz, fracturada, multiplicada, llenando cada rincón. El viajero levantó otra vez la linterna, obligándose a seguir. Encontró otro mensaje arañado en la madera cerca de un marco destrozado, este más claro, como escrito no para asustar, sino para advertir. Él es amo y sabueso. Las palabras lo helaron, las historias escuchadas de pasada, los gruñidos en la oscuridad, la forma medio hombre medio perro no eran exageraciones, eran destellos de verdad. El hombre que atormentó a otros con deudas y crueldad había resultado maldito a encarnar ambos papeles, el amo que exige pago y el sabueso que persigue a los intrusos. De pronto, los momentos anteriores se reencuadraron, los pasos fuera de sincronía, los zarpazos en zigzag por el suelo, la voz gutural que alternaba entre palabras humanas y gruñidos bestiales. No eran señales de muchos espíritus, eran todos él. El rico prestamista, condenado a acechar su casa para siempre en una forma desgarrada entre hombre y bestia. El pecho del viajero subía y bajaba, la realización cortando más hondo que el miedo. La casa no estaba embrujada como cuentan los cuentos. No era un lugar donde almas perdidas vagaban sin propósito. Era una jaula, una prisión de madera y tatami, encerrando a su amo junto a su hambre sin fin, y cualquiera lo bastante necio como para entrar pasaba a ser parte de su casa. Un deudor en un contrato que nunca firmó. El gruñido volvió una vez más, pero ahora más cerca, justo detrás. Un aliento caliente rozó la nuca, fétido y húmedo, con hedor a podredumbre. El viajero giró, la luz rajando el aire, y allí estaba, erguido, enorme, la piel pálida y estirada, pelo erizado brotando de los brazos, mandíbulas chasqueando en una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Sus ojos se clavaron en el viajero, y por un segundo, algo horroroso chispeó en ellos. Reconocimiento. Sabía que él había entendido. La cámara resbaló de las manos, golpeando el suelo. En ese instante el viajero comprendió la verdad. La casa no estaba maldita por su muerte. Estaba maldita porque se negó a soltar la vida. Su codicia, su crueldad, su hambre se retorcieron en algo eterno. Se había convertido en la propia deuda. Y ahora, cara a cara con su nuevo intruso, venía a cobrar. El viajero se tambaleó hacia atrás, el corazón golpeando las costillas mientras la bestia se acercaba. Su sonrisa se estiró más, los labios curvándose para mostrar dientes demasiado largos, demasiado dentados para cualquier hombre. La linterna tembló, el haz bailando sobre su piel y pelaje, revelando cada detalle grotesco. Por un segundo sin aliento, el mundo se estrechó a solo ellos dos, deudor y cobrador, atrapados en la misma casa podrida. El viajero echó a correr. La adrenalina lo lanzó por los corredores retorcidos. Las puertas se cerraban de golpe a su izquierda, luego a su derecha, como si la casa misma quisiera conducirlo de vuelta. Zarpazos aparecían frescos en las paredes que pasaba, como recién tallados. Los gruñidos lo siguieron, superpuestos, multiplicados, hasta que sonó como si 100 perros pisaran sus talones. Irrumpió de una sala a otra, los tatamis rasgándose bajo sus pies, los shoji rompiéndose en nube de polvo. La linterna parpadeó, su haz afinándose, flaqueando. Justo cuando amenazó con morir del todo la vio, la débil silueta de la puerta principal, rota, ladeada, pero aún abierta a la noche. Se lanzó hacia ella,
cada paso más pesado que el anterior, como si el suelo mismo intentara arrastrarlo abajo. Detrás, las garras rascaron más rápido, más cerca. Un último gruñido gutural partió el aire, retumbando por las paredes como trueno. El viajero irrumpió por la puerta, tropezando en el patio cubierto. El aire nocturno lo cortó frío y agudo, llenándole los pulmones a bocanadas desesperadas. No miró atrás. No pudo. Corrió hasta que la casa fue tragada por los árboles, hasta que los gruñidos se desvanecieron en silencio, hasta que solo quedó el coro de las cigarras. Desplomado al borde del sendero se atrevió a una mirada. La casa se alzaba a lo lejos, oscura y quieta, sin movimiento, sin sonido. Por un instante pareció no ser más que una ruina vacía. Y entonces, débil, en el silencio, llegó un solo ladrido, grave, seco, rebotando en la noche. El viajero se quedó inmóvil. Algunas deudas al parecer nunca se escapan del todo. La historia de la casa Inukane es solo un recordatorio de lo fácilmente que el pasado se niega a quedarse enterrado. Pero Japón guarda más que haciendas malditas escondidas en el campo. Algunos lugares estaban condenados antes de terminarse. Nuestra siguiente historia nos lleva al sur, a la isla de Okinawa, donde las ruinas de un hotel de lujo a medio construir aún se alzan como una cicatriz en la ladera. Lo que debía ser un paraíso para viajeros adinerados se convirtió en un monumento a la muerte. Los accidentes y los susurros de tumbas antiguas perturbadas. Los locales dicen que las paredes aún repiten voces que nunca debieron oírse, y que las sombras se mueven libres por los pasillos huecos. Esta es la historia de las ruinas del Hotel Nakagusuku. Las ruinas se erguían como un esqueleto contra el cielo de Okinawa, un laberinto de hormigón desnudo y escaleras que no llevaban a ninguna parte. Lo que debía ser un monumento a la riqueza y el lujo se había vuelto un cementerio de ambición. Y en ese lugar hueco entró nuestro viajero, atraído una vez más por susurros de maldiciones, de voces que no dejan de resonar. El trayecto hasta el sitio fue silencioso, la carretera serpenteando entre colinas verdes que dominaban el mar. Desde la distancia, el hotel inacabado se alzaba en capas, su forma gris cubierta de enredaderas, sus ventanas abiertas como ojos vacíos. Para la mayoría no era más que un cascarón, abandonado hace décadas. Pero para quienes vivían cerca era algo mucho peor. Un lugar donde la tierra misma se negó a ser perturbada. La historia le era familiar al viajero. En los años 70, un empresario volcó su fortuna en este proyecto, un enorme hotel de lujo construido junto al castillo de Nakagusuku, un lugar pensado para atraer turistas, para rivalizar con los grandes resorts del Japón continental. Pero casi desde el inicio, algo salió mal. Los obreros se enfermaron, las herramientas se rompían sin razón, y los accidentes se amontonaban. Algunos susurraban que empezó el día en que las excavadoras cavaron demasiado hondo, desenterrando huesos que habían permanecido ocultos siglos. Cuando empezaron las muertes, el sitio fue abandonado. El inversor adinerado desapareció, y el edificio quedó a pudrirse, un laberinto de cemento abierto a los elementos. Pasó el tiempo, pero las historias solo se oscurecieron. Cantos en los pasillos por la noche, figuras deslizándose por las escaleras rotas, siluetas sin cabeza cruzando las ventanas. El hotel ya no era hotel. Era una ruina, una advertencia. El viajero sabía todo esto y, aún así, vino. La curiosidad lo había llevado a la casa del dinero de perro, y la curiosidad lo trajo aquí. Quería pruebas, no solo historias en susurros, sino evidencias, grabaciones, fotografías, cualquier cosa que explicara por qué estos lugares se aferraban tan tercamente a sus leyendas. Llegó justo antes del anochecer, cuando el último sol bañaba de oro la estructura derruida. De pie al pie de las ruinas, el viajero echó la cabeza atrás, mirando las escaleras esqueléticas que subían a la sombra. El hotel era enorme, mayor que cualquier lugar que hubiera explorado, sus huesos de hormigón extendiéndose como las costillas de una gran bestia. Los pasillos abiertos devoraban la luz, cada uno una garganta que llevaba más adentro de la oscuridad. Respiró hondo y avanzó. Sus zapatos crujieron sobre grava y maleza. El aire ya más frío entre los muros expuestos. Alzó la linterna, su haz cortando pilares con grafitis, enredaderas que se colaban por grietas en la piedra. La cámara hizo clic una vez, capturando la inmensidad vacía del lugar, pero vacío no era lo que se sentía. Incluso en el silencio había peso, una sensación de que el aire mismo estaba cargado de miradas. Cada pasillo en sombras parecía inclinarse, cada puerta abierta bostezaba más, como si el edificio tuviera hambre de él. El viajero se adentró más, el corazón constante pero la respiración corta. Se dijo que no era más que un edificio, hormigón y acero, inacabado, dejado a pudrir.
Sin embargo, cada paso se sentía una intromisión, como si las paredes recordaran los huesos enterrados bajo sus cimientos, y entonces llegó el pensamiento que le erizó la piel. ¿Y si los obreros no solo molestaron tumbas? ¿Y si, al tallar este hotel en la ladera, construyeron directamente encima de ellas? ¿Y si cada pasillo, cada escalera, cada ventana vacía no era solo ruina, sino santuario de rabia y desasosiego? El viajero lo sacudió, alzó la cámara, tomó otra foto. Aún así, no pudo deshacerse de la sensación de que cada flash revelaba más de lo que quería ver, un movimiento en el rabillo del ojo, una sombra que no correspondía. El hotel había estado abandonado décadas, pero no se sentía vacío, se sentía vivo, vivo con algo que esperaba, algo que susurraba por las escaleras rotas, desafiándolo a subir más. Y así, con la luz apagándose y los pasillos profundizándose en negro, el viajero caminó más hacia el corazón de las ruinas de Nakagusuku, sin saber que el silencio ya estaba empezando a cambiar. Los pasos del viajero resonaron en el hormigón hueco, cada uno chasqueando nítido por los pasillos inacabados antes de disolverse en silencio. Era un silencio que no parecía natural, no el de un lugar abandonado, sino la pesada calma de algo conteniendo el aliento. Dobró hacia lo que debió ser el vestíbulo. El espacio se abrió, pilares de hormigón elevándose como árboles grises, el techo dentado donde el hierro salía de vigas rotas. Enredaderas caían por las paredes, raíces retorciéndose por grietas en el suelo, como si la tierra reclamara lentamente lo robado. El viajero se detuvo, escaneó el vacío con la linterna. El polvo flotaba en el haz, agitado por una corriente leve. Entonces lo oyó, un sonido tan tenue que casi lo pasó por alto, bajo, rítmico, un murmullo que parecía ondular en el aire. El viajero se tensó, ladeando la cabeza, forzando el oído. Al principio sonó a agua goteando por las grietas, pero no, esto era distinto, con capas, voces. El haz saltó de una sombra a otra. El vestíbulo estaba vacío, abierto, desolado, pero las voces no pararon. Se tejían juntas, lentas y constantes, como cantos. El pecho del viajero se apretó. Alzó la cámara, tomó una foto. El flash reveló solo el caparazón de hormigón, pero las voces seguían. Siguió el sonido. Paso a paso cruzó el vestíbulo, cada pisada amortiguada por la inmensidad del espacio. El canto se hizo más claro, aunque las palabras eran imposibles de entender. Un idioma no familiar, no moderno. Resonaba desde la escalera del fondo, un esqueleto que ascendía a la oscuridad. El viajero dudó al pie. Los peldaños estaban agrietados. Trozos de hormigón faltaban. El hierro expuesto como huesos a través de piel rasgada. Aún así, las voces tiraban de él. Compelido, comenzó a subir. Cada peldaño gemía bajo su peso, el sonido rebotando hacia arriba hasta fundirse con el canto distante. A mitad se detuvo. El canto cesó. El silencio súbito lo aplastó, pesando como plomo. El aire se volvió más frío, punzante, erizándole la piel. Tragó, levantó la linterna. El haz rozó descansillos vacíos, puertas que daban a sombra. Nada se movía. Y sin embargo, el silencio era peor que las voces. Siguió, más despacio, cada músculo tenso. En el segundo descanso barrió la luz por el pasillo vacío. Entonces lo notó. Una sombra, alargada en la pared del fondo. Se movía, pero no al ritmo del haz. Se mecía lentamente, rítmica, como si alguien invisible caminara fuera de vista. El pulso del viajero se disparó. Lanzó la linterna hacia allí. Solo hormigón vacío. Cuando el haz se apartó, la sombra volvió, meciéndose con su ritmo paciente. El viajero dio un paso atrás, respiró entrecortado. Tomó otra foto, el flash estalló. De nuevo, nada, nadie. Solo la sombra que no pertenecía. El aire se espesó con el olor de hormigón húmedo, y algo más viejo debajo, como tierra recién abierta. El viajero tuvo arcadas por el peso súbito en la garganta, ojos vidriosos. Siguió, aunque con pasos vacilantes, como si cada escalón lo llevara más hondo a algo que no debía perturbar. En el tercer piso los pasillos se extendieron en todas direcciones. Largos corredores con puertas a habitaciones esqueléticas. El haz rozó las paredes, grafitis hechos por otros intrusos, enredaderas que trepaban umbrales rotos. El canto volvió, tenue, ahora desde múltiples lugares, eco en cada pasillo, filtrándose de cada habitación. El viajero giró en círculo, el pánico royéndole el pecho. Las voces lo rodeaban, superpuestas y huecas, siempre más allá de la comprensión. Y entonces, entre el canto llegó algo peor. Un grito, breve,
lejano, ahogado demasiado rápido, como si el hormigón se lo tragara. El viajero se quedó helado, zumbándole los oídos, el haz saltando de un pasillo a otro. Pero el grito no volvió. Solo el canto constante, tejiéndose como humo por la ruina. Se obligó por un corredor, respiro corto, pulso golpeando. El canto creció más cercano. Lo condujo a una sala grande, el suelo agrietado, las paredes abiertas a la noche. El mar centelleaba a lo lejos, el viento cortando por las ventanas rotas. Pero dentro, en el suelo, yacía algo que le retorció el estómago. Un casco, oxidado, abollado, medio enterrado en polvo. A su lado, jirones de tela, rígidos y ennegrecidos por la edad. Militar. El viajero se agachó, dedos temblorosos rozando la superficie. El canto pareció hincharse, llenando la sala hasta atronar. Se irguió de golpe, la linterna partiendo las paredes, y se quedó inmóvil. Por un segundo fugaz, en el reflejo de un vidrio roto, los vio. Figuras en el umbral, altas, siluetas sin cabeza meciéndose suavemente al ritmo del canto. El haz titiló, se apagó, y cuando volvió, el umbral estaba vacío. El canto cesó otra vez, el silencio se precipitó, más ruidoso que las voces. El viajero retrocedió, el aliento atascado. El casco seguía en el suelo. La puerta vacía bostezaba, y sin embargo, el aire se sentía abarrotado, presionando desde todos lados, como si algo invisible aún esperara. El pecho del viajero se apretó con un pensamiento nítido e innegable. Las tumbas. Habían perturbado las tumbas, y los muertos no habían perdonado. El casco seguía en el suelo agrietado, su caparazón oxidado atrapando el débil haz. El pulso del viajero golpeaba mientras retrocedía, el desasosiego arañándole el pecho. Había venido buscando pruebas de cuentos de fantasmas, pero lo que encontró pesaba más. Era más viejo, arraigado en los huesos de la tierra. El silencio que siguió fue insoportable, demasiado completo, el tipo de silencio que no dura. Y en efecto se rompió, no con cantos, sino con un golpe hueco, como algo pesado contra el hormigón en lo profundo de las ruinas. El sonido se repitió, más lento que pasos, demasiado deliberado para ser el viento. Cada golpe reverberó por los muros, sacudiendo polvo del techo. El viajero se quedó inmóvil, girando despacio. La linterna recorrió la sala, grafitis, enredaderas, vidrio roto, pero al barrer la pared del fondo vio algo nuevo. Arañadas en el hormigón, líneas dentadas formaban palabras. Se acercó, el corazón encogiéndose. No subas más. Las letras estaban frescas, no desgastadas por años de sol o lluvia. Parecían talladas hacía días, quizá horas. Se le cortó la respiración. ¿Quién más había estado aquí? Y si dejó la advertencia, ¿por qué no dejó también las ruinas? Antes de pensar más, un nuevo sonido cortó el aire. Una voz, al principio tenue, eco por el corredor. No era canto, era más clara, más humana. El viajero se puso rígido, forzando el oído. Era la voz de un hombre, baja y urgente, hablando japonés. Las palabras se distorsionaban, pero una era inconfundible. Lárgate. El pecho se apretó. Lanzó la luz al umbral, pero el pasillo estaba vacío. Aún así, la voz crecía, repitiendo la palabra, cada vez más tensa. Vete. 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 El viajero retrocedió a trompicones, casi tropezando con el casco, y entonces la voz se detuvo. En el silencio, la temperatura cayó. La linterna parpadeó. Un soplo de aire, frío y afilado, atravesó la sala como si algo acabara de entrar. El viajero lanzó el haz hacia la puerta, esperando ver a alguien. En cambio, por un instante, captó la forma de un hombre recostado contra la pared al fondo del pasillo, su uniforme hecho jirones, el rostro oculto en sombra. Parpadeó. La figura había desaparecido. Con el corazón a galope, siguió adelante, desesperado por convencerse de que fue un truco de luz. Los pasillos largos y estrechos, las paredes comprimiéndose, los grafitis se borroneaban en el brillo tenue, hasta que un trazo destacó, más grande, más oscuro, manchado. No era grafiti, era una huella de mano, dedos largos, abiertos, ennegrecidos como si se hubieran quemado en la pared. El viajero se echó atrás, el aire apretó más, y sin aviso el canto volvió, más alto esta vez, rodeándolo desde todas direcciones. El haz brincó sin rumbo, pero los corredores parecían interminables, retorcidos, multiplicándose. El sonido creció hasta que retumbó en el cráneo, un oleaje de voces subiendo y bajando con ritmo ritual, y luego se detuvo, de golpe. El viajero jadeó.
el silencio más aterrador que el ruido. Dobló una esquina y, allí, al final del corredor, había otra advertencia, esta escrita en el suelo con largos trazos de tiza o ceniza. No te quedes pasada la medianoche. El viajero se clavó, un frío le reptó por las venas. Miró el reloj, el brillo tenue visible en la oscuridad. 11:37. La advertencia no era vaga, era precisa, y el pensamiento siguiente le cerró la garganta. Si alguien escribió esto, alguien estuvo aquí después de oscurecer. Y quizá no salió. El aire se densificó, pesado con olor a piedra húmeda y algo agrio debajo. Alzó la linterna, el haz dando tumbos por el pasillo. De pronto, cada puerta que pasaba se cerró de golpe en sucesión rápida. El hormigón vibró con el estruendo, cada portazo más cerca, más alto, hasta que solo quedó abierta la puerta frente a él. El viajero se lanzó, medio corriendo, medio arrastrado por el miedo, hasta irrumpir en otra cámara amplia. Las paredes, más lisas, sin marcas, pero el aire más denso, más difícil de respirar, giró en círculo, el haz temblando. El silencio volvió, roto solo por el sonido, rítmico de agua goteando. Luego, pasos, no los suyos, lentos, medidos, desde las sombras al fondo de la cámara. El viajero alzó la luz, con su haz vibrando con violencia. Por un momento, nada. Luego una figura dio un paso. Era el hombre otra vez, el que había vislumbrado antes. Su cuerpo inclinado, como cansado, el rostro oscurecido, pero esta vez la luz atrapó un detalle que lo congeló, el cuello torcido en un ángulo antinatural, la cabeza ladeada como rota. El viajero retrocedió, el aliento truncado. La figura alzó un brazo señalándolo con un gesto lento y brusco. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo el canto volvió, explotando por la cámara, ensordecedor. La linterna chisporroteó. Las paredes parecieron ondular, las sombras arrastrarse más cerca, y en ese caos el viajero entendió la verdad demasiado tarde. Esto no era solo un hotel abandonado, era un cementerio incrustado en hormigón, y los muertos nunca se habían ido. La linterna titiló con violencia, luchando contra las paredes mientras el canto crecía hasta un rugido asfixiante. La figura de cuello roto seguía al fondo, el brazo extendido, el dedo apuntando como una acusación que atravesaba la oscuridad. El pulso del viajero latía tan fuerte que dolía, la respiración corta, desesperada. Ya no era curiosidad, era supervivencia. Y entonces ocurrió lo imposible. La figura se movió, no fluida, no como un vivo. Su cuerpo dio tirones bruscos, como un títere en hilos invisibles. Un momento estaba en las sombras, al siguiente más cerca, la cabeza torcida aún más, el crujir de huesos resonando en los huecos entre cantos. El viajero se echó atrás, el haz azotando. Disparó la cámara por instinto, el flash inundó la sala de blanco un instante. En ese instante la cámara ya no estaba vacía. Figuras alineaban las paredes, siluetas sin cabeza meciéndose al unísono con el canto. Sus cuellos terminaban en muñones dentados, como cercenados largo tiempo. Y aún así, sus cuerpos se movían con una vida que desafiaba la muerte. El flash se fue. La cámara volvió a la penumbra, vacía, salvo por el hombre de cuello roto. La mente del viajero giró, el pánico mordiendo cada pensamiento. ¿Qué era este lugar? ¿Qué se había perturbado aquí? Las leyendas hablaban de tumbas desenterradas durante la construcción, pero esto era más. Esto era ritual. Esto era sacrificio. La figura alzó más la mano y el canto cambió. Las voces, antes ininteligibles, empezaron a moldear palabras. El viajero no entendía el idioma, pero el tono era inequívoco. No era oración, era invocación. Las paredes vibraron, el hormigón pareció respirar, polvo lloviendo del techo mientras la estructura gemía. El haz barrió la sala y se detuvo en el suelo. Allí, grabado profundo en el hormigón, había un círculo. Símbolos tallados toscos y dentados, rellenos con residuo ennegrecido como quemado. Al viajero se le encogió el pecho. Estaba de pie dentro. Un círculo ritual. El estómago cayó. El pavor helado. El hotel no se había maldecido por accidente. Se había construido adrede sobre ese sitio, por arrogancia o por diseño. Cada planta, cada corredor, cada muro sin terminar era un marco alrededor de algo más viejo. Algo que la tierra había enterrado y que el hombre, necio, intentó desenterrar. El canto creció, presionando el cráneo, hasta que pareció que las voces estaban dentro de su cabeza. El viajero se tapó los oídos, pero no cesó. La visión se nubló, la luz temblando al luchar por enfocar. La figura de cuello roto dio otro paso.
y esta vez abrió la boca de par en par. No un grito, no palabras, un sonido a la vez gruñido y gemido, animal y humano, rasgando la sala con una fuerza que le sacudió los huesos. El viajero tropezó hacia atrás, casi cayendo por el borde del círculo tallado. En cuanto el pie cruzó hacia afuera, el sonido paró. El silencio cayó, el viajero jadeó, el pecho alzándose, la mente girando. ¿El círculo estaba para retenerlo a él o para contener otra cosa? Antes de responder, un movimiento centelló en el rabillo. Sombras sangraron de las paredes, estirándose arriba, formando figuras más altas que cualquier hombre, sin cabeza, incontables. Sus cuerpos se mecían al unísono, sus pasos arrastrándose más cerca. El canto volvió, más suave ahora, como si tararearan directamente en sus oídos. La linterna se apagó, quedándose en un brillo débil. El viajero alzó la cámara. Otra foto desesperada. El flash encendió la sala, y la visión le revolvió el estómago. La figura ya no señalaba, su mano descansaba ahora sobre el hombro del viajero. La luz se fue. La oscuridad devoró la cámara. Un alarido roto se escapó, girando enloquecido con el haz. Pero la sala estaba vacía otra vez, sin figuras, sin cuello roto. Solo el círculo en el suelo y el peso frío del silencio. Se apoyó contra la pared, temblando, los pulmones ardiendo. Cada nervio gritaba huir, pero las piernas no respondían. ¿Qué había visto? ¿Qué lo tocó? Por primera vez, el viajero aceptó la verdad que evitaba. El hotel no se abandonó solo por accidentes, por miedo. Se abandonó porque los trabajadores vieron algo como esto, y pararon antes de rematarlo, porque terminarlo sellaría la maldición en piedra para siempre. Ahora el viajero estaba dentro de esa prisión a medio nacer, y los muertos seguían esperando. El canto subió de nuevo, más fuerte que nunca, el hormigón temblando mientras el polvo llovía. En algún lugar de la oscuridad, una voz se desgajó de las otras. Clara, afilada, no cantaba, era una sola palabra. Quédate. La linterna se apagó, y la sala cayó en negro. La cámara quedó engullida en negro. La linterna había muerto, quedando solo el sonido del aliento entrecortado y el leve zumbido en los oídos del viajero por el canto implacable. Durante un largo momento no se movió, temeroso incluso de cambiar el peso. Sentía que la oscuridad escuchaba, esperando. Luego, lentamente los ojos se adaptaron. Un resplandor pálido se filtró por las ventanas dentadas arriba. Luz de luna, débil y enfermiza derramándose en la ruina. Las formas volvieron en fragmentos, los pilares, el techo roto y, a sus pies, el círculo tallado. El pecho se apretó. A la luz pálida, los símbolos parecieron más claros, líneas toscas pero con propósito. No grafiti aleatorio, no obra de vándalos, algo ritual, algo antiguo. El residuo negro en las ranuras no era solo carbón o ceniza, era más espeso, más oscuro, manchado, sangre. La realización lo heló. El círculo no era un accidente de la obra, había estado allí antes. El hotel no solo perturbó tumbas, se construyó directamente sobre un sitio ritual. Volvieron las voces a la cabeza, superpuestas, los cantos, los gruñidos, la palabra arañada en las paredes. No subas más, no te quedes pasada la medianoche. No eran advertencias sin sentido, eran instrucciones, reglas, y el viajero las había roto. Un frío recorrió la sala. El aire apretó, trayendo el olor agrio a óxido y tierra. Y entonces, tenue pero inconfundible, pasos. No desde el corredor esta vez, desde dentro de la sala. Lentos, constantes, acercándose. El viajero contuvo el aliento, ojos buscando en la penumbra. Una figura se materializó ante la pared del fondo, alta y delgada, la cabeza inclinada como si escuchara. El mismo hombre de antes, el del cuello roto. Pero ahora, a media luz, su rostro era visible, rasgos hundidos, piel tirante, ojos lechosos y vacíos. Abrió la boca y, en lugar de cantos, formó palabras. Lo advirtieron. El viajero se quedó helado. La voz era rota, áspera, pero más clara. Le dijeron que no construyera. La figura se crispó, el cuello rechinando como hueso al quebrarse. No escuchó, cavó hondo, cortó huesos, tumbas, nos cortó. Las rodillas del viajero flaquearon. Las historias de accidentes, enfermedades, muertes repentinas no habían sido al azar. Los obreros lo sabían, la tierra gritó, y aún así siguieron.
El empresario ignoró toda advertencia hasta que la maldición respondió. La figura la dio más la cabeza, casi al revés, su voz baja y tensa. El castillo guarda esta colina, los muertos descansan aquí. Él intentó poseerla, intentó lucrarse. Ahora él se queda. El pecho del viajero bombeaba. No se trataba solo de tumbas perturbadas. Las ruinas de Nakagusuku no estaban embrujadas por casualidad, eran castigo. El hotel de lujo se planificó en tierra sagrada, un lugar guardado por espíritus más viejos que la memoria. Abrirla fue un acto de profanación. Y la profanación exige pago. La figura dio un paso más, sus movimientos bruscos, antinaturales. Su voz descendió a un susurro. No perdonamos, no olvidamos. Él construyó el hotel, y el hotel nos construyó a nosotros. Las palabras helaron más que cualquier gruñido. Nos construyó. La maldición no solo rondaba el lugar, crecía dentro, retorciendo a los muertos en algo nuevo, atándolos a los muros inacabados. El viajero recordó las siluetas sin cabeza, los cuerpos meciéndose al unísono. No eran ecos, eran restos, fragmentos de quienes rompieron sus tumbas, atrapados en ciclo de ira. Y quizá el propio empresario estaba entre ellos. El canto rugió de nuevo, como si las paredes hubieran oído el pensamiento. El viajero se arrastró hacia el corredor desesperado por salir del círculo. Al cruzar el borde, la figura se detuvo. Ladeó la cabeza una vez más, sus ojos lechosos fijándose en él. Llega la medianoche. Las palabras sonaron a campanada fúnebre. El viajero miró el reloj. Las agujas brillantes marcaban las 11:57. 3 minutos. La figura se disolvió en las sombras, y la sala quedó muda otra vez. El viajero respiraba rápido y afilado, cada instinto aullándole que huyera. Pero las palabras resonaron más fuerte que sus pensamientos. No te quedes pasada la medianoche. Las advertencias, los cantos, las apariciones, todo encajó en una sola verdad horrible. El hotel no quedó inacabado por decisión humana, sino porque los espíritus lo exigieron. Las ruinas no se dejaron así por elección, se dejaron así porque ninguna mano viva podía terminarlo. Y ahora, dentro de sus muros con la medianoche encima, comprendió lo que significaba la advertencia. La medianoche no era solo una hora, la medianoche era cuando el velo se rompe, cuando las ruinas dejan de ser ruinas y se vuelven puerta. El pecho se contrajo. Tenía menos de 3 minutos para decidir, correr ahora y quizá escapar, o quedarse y descubrir qué esperaba cuando el reloj diera las 12. El silencio se hizo más pesado, presionando desde todos los lados. Las ruinas miraban, los muertos escuchaban, y a lo lejos, un nuevo sonido empezó a elevarse, lento, hueco. Un tambor, resonando por los pasillos inacabados, marcando el acercarse de la medianoche. El tambor creció, reverberando por el hormigón como si toda la estructura fuera un instrumento hueco. Cada golpe sacudía polvo del techo, sincronizado con el corazón del viajero. Corrió por el corredor, la linterna moribunda en la mano, cada puerta abierta mirando su fuga. El canto volvió, no lejano ahora, sino cerca, tan cerca que parecía que las voces estaban en su cabeza, susurrando al unísono con cada paso. El viajero trastabilló, se sostuvo y empujó más. Pulmones ardiendo, pies golpeando los suelos agrietados. Por fin lo vio. El contorno tenue de la entrada, escaleras rotas bajando al patio cubierto de maleza. Libertad. Se lanzó, el haz saltando por enredaderas y escombros. Y llegó el sonido final. Un tañido único de campana, hueco y pesado, rodando por las ruinas como trueno. Medianoche. El viajero se arrojó por el umbral, desplomándose en el aire frío de la noche. El coro de voces se cortó al instante, dejando solo el chillido de las cigarras y el susurro del viento en la hierba. Las ruinas se alzaban mudas detrás, enormes y esqueléticas, como si nada hubiera ocurrido dentro. Temblando, jadeando, el viajero retrocedió por la pendiente, negándose a dar la espalda hasta que el esqueleto de hormigón fue una sombra contra la luna. Por un momento fugaz, se atrevió a creer que había escapado, pero entonces, tenue y aguda, desde lo profundo, llegó una voz. Sola, rota, arrastrada por el viento. Te quedaste. El viajero se quedó helado, el aliento trabado. Las ruinas parecían más oscuras, cada ventana vacía observando, cada escalera hueca esperando. La advertencia volvió a su mente. No te quedes pasada la medianoche, y sin embargo, en algún lugar dentro la maldición ya lo había marcado. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Espero que hayas disfrutado estas historias. Si te gustaron y quieres escuchar más, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Subo contenido casi todos los días.
Te deseo lo mejor.